Bienvenidos una vez más a este podcast Neuronas Felices. Soy Alex Yamil, el moderador de este podcast. Y hoy el tema de este podcast es ¿por qué decidí estudiar trabajador social? Y esto se remonta al año 1989. ¿Por qué ese año? Les cuento que para ese año en Puerto Rico hubo un huracán que se llamó Huracán Hugo. Y ese huracán impactó muchas comunidades en Puerto Rico porque trajo mucha lluvia. ¿Qué es lo que yo recuerdo de ese año? Yo recuerdo a mi papá y a mi mamá ayudando a otras personas. ¿Y por qué digo este año? Porque yo creo que fue mi primer contacto. Yo era un niño, pero fue mi primer contacto, por decirlo así, con lo que tiene que ver con trabajo social. Yo recuerdo que en mi hogar yo veía a mi papá para ese año ayudando a otras personas, buscándolos en sus hogares, sacándolos de lugares que pudiera la lluvia afectarlos y llevándolos a lo que se llaman refugios, que son aquí en Puerto Rico son las escuelas, las utilizan para refugio cuando hay huracanes. Y yo observaba a mi papá haciendo esa gestión comunitaria y buscando personas y llevándole alimentos, buscando agua, leche, comida, ese tipo de gestiones. Yo me crié viendo eso. Y en adición tengo que mencionarles que mi mamá y en aquel entonces era enfermera de profesión. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo creo que mi primer contacto con querer estudiar el trabajo social, aunque en ese momento yo no pensaba eso, simplemente estoy narrando, ¿verdad?, lo que yo veía en mi hogar y que era prioridad en mi hogar. En mi hogar la prioridad era servir a otros. Mi papá como trabajador social y mi mamá como enfermera profesional. Así que yo me crié en un hogar donde pues veía a mis papás ayudando a la comunidad en sus diversas facetas, ¿verdad? Mi papá como trabajador social y mi mamá como enfermera. ¿Qué quiere decir esto? Que la prioridad en mi hogar era servir. Ya para el año 99 por ahí, al año 1999 por ahí. Bueno, en resumen, yo tenía como 17 años. Suena el teléfono de mi casa, mi papá contesta y esta persona que está al otro lado del teléfono le dice: necesito que vengas a mi casa, mi hijo se quiere suicidar. Y yo estaba ahí con mi papá y mi papá me invita a que vaya con él para ayudar a esta persona. Yo no tenía en mente de cómo trabajar con alguien que se quería suicidar. Yo era un joven, yo me estaba disfrutando la vida, joven adolescente, hacía cosas normales de joven adolescente. ¿Qué sucede? Cuando llegamos al lugar, mi papá comienza a hablar con el hijo de esta persona que quería quitarse la vida, pero realmente no lo pudo convencer. Y yo estaba viendo toda esta escena de lejos, donde este nene estaba gritando, era un joven adolescente como yo, y estaba gritando que se quería quitar la vida, que ya no aguantaba más, que estaba cansado de sus papás, que estaba cansado de los problemas y las diversas situaciones. Mi papá trató de convencerlo, pero el hombre no quería responder a ese consejo, no quería cambiar de idea. Estaba ahí que quería quitarse la vida. En esos momentos mi papá le da como que un break al muchacho, ¿verdad?, que sigue expresando, estaba gritando como loco en la calle y era de noche también. Entonces yo recuerdo que él viene donde nosotros y dice: mira, vamos a darle un espacio, no me quiere escuchar, no saca, ¿verdad?, de su idea, no puedo calmarlo, vamos a alejarnos un poco porque se estaba poniendo un poco agresivo. En esos momentos yo estoy ahí y le pido a mi papá y le digo: papi, ¿tú crees que yo pueda ir a hablar con el muchacho? Y papi dice: bueno, con calma, inténtalo porque no vaya a ser que se ponga agresivo. Yo me acerco a este joven y nada, de forma bien natural, bien joven, sin ninguna experiencia, porque de verdad yo no tenía ninguna experiencia en alguna de eso, era joven. Traté de hablarle de temas bien comunes porque era un joven hablando con otro joven. La cuestión es que el muchacho seguía repitiendo las mismas cosas a mis preguntas: mira, ¿por qué tú quieres hacer esto? Yo no sabía, ¿verdad?, cómo abordarlo, pero estaba haciendo preguntas bien generales. Y empecé a hablarle de cosas: mira, a mí también me suceden estas cosas, yo me identifico contigo. Y empecé a tratar de usar una técnica de que, mira, tú no eres el único. Y él fue bajando como que esos niveles de agresión o de estrés que estaba sufriendo en ese momento. Y
nos sentamos en una acera, me acuerdo. Él bajó totalmente, me voy a acercar y hablamos un rato, estuvimos hablando un rato hablando. La idea en ese momento era convencerlo de poderlo llevar a una clínica de salud mental para que pudiera estar atendido ante esa crisis. Eso era lo que queríamos lograr. En ese diálogo hablamos un montón de cosas y lo cierto es que la persona accede a... ¿Qué pasó? Accede a poder ser ingresado, ¿verdad? A poder ser ingresado en una institución de salud mental. Cuento largo, corto, esto fue lo que a mí me motivó a estudiar trabajador social. Pero hay un detalle bien importante, y para terminar la historia de esta persona que quiere quitarse la vida, si el joven fue ingresado, estuvo como una semana, siguió tratamiento de salud mental. Posteriormente toma la decisión de irse del país de Puerto Rico, se va a Estados Unidos. En la actualidad, aunque no mantenemos una comunicación, si yo puedo ver a su papá, lo he visto, y siempre su papá está bien agradecido de esa gestión que en ese momento hicimos. Así que no sé si Tomás estás viendo esto en algún momento o lo ves, te recuerdo con mucho cariño y quiero que sepas que me alegra mucho que hoy en la actualidad pues tengas tus hijos, estés bien, estás por Estados Unidos, estás trabajando, Tomás, y quiero que sepas que estoy contando esto, ¿verdad? Porque fue un hecho verídico y fue una de las cosas que me alentó, no sé si se dice así, pero alentó o me motivó, vamos a ponerlo de esa manera, a estudiar el trabajo social. Pero hay algo importante, como les dije, yo era joven cuando este suceso pasó y yo dije, yo quiero ayudar personas, eso es lo que yo quiero hacer. Sin embargo, a mí siempre me ha gustado la música. Y para esos años, 2001, 2000, 1999, había un auge en estudiar radiología. Y entonces mi mamá, que era enfermera, me dice, oye Alex, yo creo que tú puedes estudiar radiología. Y a mí se me metió eso en la mente. ¿Qué sucede? Cuando yo estaba en cuarto año, las universidades en Puerto Rico lo que hacen es visitan las escuelas superiores para presentarle, ¿verdad? Por decirlo así, todas las profesiones que dan en las diversas universidades y tú pues puedas decidir estudiar en alguna de esas universidades. ¿Qué ellos hacen? Ellos lo que hacen es una prueba de intereses vocacionales. Ellos van a la universidad y te dan como una prueba ahí y tú vas marcando los intereses que tú tienes. A base de esa prueba, eso refleja, mira, la persona que va a ir ahí, el consejero que va de XY universidad, te dice, mira, la prueba refleja que tú puedes estudiar tal cosa, porque lo que refleja es que tienes interés dirigido a esto. Como les dije, yo quería estudiar radiología en aquel entonces, pero tenía mucho interés por lo que tenía que ver con la música y lo que tenía que ver, a mí siempre me ha gustado hablar frente a cámara, micrófonos, porque también en mi casa mi papá hacía esto, estaba en programas de radio y todo eso, también eso fue lo que yo vi. Entonces, pues cuando yo cojo esa prueba vocacional, lo que refleja la prueba vocacional es lo siguiente. No era ni trabajo social, no era ni radiología, era algo relacionado a esto, a las comunicaciones, ya sea radio, prensa. Y él me dice, oye, tú puedes ir a estudiar comunicaciones. Pero de verdad mi mente no estaba en eso, mi mente estaba en radiología. ¿Qué sucede? Pues yo dije, yo quiero ser radiólogo. Pero cuando voy a orientarme en la universidad sobre esa profesión, ellos me dicen, mira, tú no tienes el promedio. Y hago un paréntesis, yo en la high me dediqué a vacilar, a pasarla bien. Y de verdad yo no fui un estudiante muy proactivo en hábitos de estudio. Sin embargo, pues creo que tenía, ¿verdad? El potencial para sacar buenas notas, pero no me importaba mucho eso. Me dediqué más a hacer chistes, a relajar y por poco en cuarto año, para que sepan, por poco me cuelgo. Yo no tenía el promedio para poder estudiar eso. Así que dije, pues no voy a poder estudiar radiología. Radiología, ¿qué pasa? En mi pueblo, en Cuamo, Puerto Rico, para ese entonces había un pequeño edificio en el pueblo donde habían creado una universidad que hoy día es la Universidad Ana G. Méndez. Sin embargo, en aquel entonces era lo que se llamaba la UNE. Y yo veo el programa que había ahí de estudios y entre esos estaba trabajo social y decido estudiar trabajador social ahí. Decido estudiar trabajo social. Pues mira, papi es trabajador social, yo soy trabajador social, esto me gusta.
ciertamente voy a estudiar esto. Y comienzo a estudiar trabajador social para el año, creo que fue 2003, 2004, por ahí. Realmente estuve, después que salí de high, estuve como un año sin hacer nada, literalmente. Y entonces, pues nada, decidí estudiar el trabajo social ahí, y cuando llevaba como un año o 2 años de trabajo social más o menos, yo estaba haciendo un trabajo que se le llama role manager, es como un tipo de asistente de un artista. Un artista, yo estaba ahí, era como el asistente de ese artista. ¿Qué pasa? Yo comienzo a estudiar trabajo social, pero a la misma vez estoy haciendo este trabajo para ganarme, ¿verdad?, un par de pesitos, y empiezo a tener contacto con las comunicaciones, es decir, radio, televisión. Empiezo ahí con este artista acompañándolo como su asistente, y empiezo a conocer gente, ¿verdad?, de la farándula, de lo que tiene que ver con las relaciones públicas, y me entra esta cosquilla de decir, voy a dejar de estudiar trabajo social, y yo creo que esto es lo mío, las comunicaciones. Entonces, abandono totalmente lo que es el trabajo social y me voy a estudiar comunicaciones. Y me vino bien porque aprendí mucho. Estuve 1 año y medio estudiando comunicaciones. Y me gustó mucho porque aprendí a acentuar, aprendí muchas cosas que pues no había dominado, porque como les dije, mientras yo era jovencito, pues no mostré mucho interés. Pero mientras estudié comunicaciones, aprendí mucho también, y vi que guardaba relación también con trabajo social, porque ahí tienes que entrevistar a muchas personas, hablar y conocer, educarte, leer. Así que fue bien interesante. Pero ¿qué pasa? Durante el año y medio que estuve estudiando comunicaciones, pues ya yo tenía otros compromisos económicos y me iba a tardar mucho más estudiando comunicaciones, a diferencia de terminar trabajo social en un programa de la universidad que estaba, que se llamaba Programa Ahora, donde podías terminar más rápido trabajo social. Y yo decidí regresar a estudiar, abandoné las comunicaciones y me fui a estudiar trabajo social. Ahí es que ya para el año 2007, 2008 termino mi bachillerato en trabajo social. Y hice mi práctica en un centro donde lo que se trataba o se manejaba era maltrato a menores de edad. Que, by the way, es mi empleo en la actualidad. Yo todavía trabajo con ese tipo de población. Así que por eso dije que llevo 15 años de trabajo social. Pero en resumen, lo que quería decirles es que lo que a mí me motivó a estudiar el trabajo social fueron varios eventos en la vida y lo que vi en mi familia, ¿verdad?, de servir. Lo que me motivó a mí a estudiar el trabajo social fue servir a la comunidad, ayudar a otros. Así que quería contarles, ¿verdad?, cómo es que yo llego a esto de trabajo social, y pudiera contarles un montón de cosas más que durante estos 15 años me he topado, y no me arrepiento de haber estudiado trabajo social. Y qué bueno que ahora la tecnología está tan fácil, donde ahora yo puedo usar estas plataformas también para hablarle un poquito, ¿verdad?, de lo que tiene que ver con la conducta humana, las emociones, la salud mental, el bienestar. Y son cosas, mira, yo soy humano igual que ustedes, me puedo equivocar, también necesito de esos consejos, de esa alimentación, de esa retroalimentación de lo que estudio muchas veces, para aplicarlo también en mi vida. Entonces, es interesante que uno, dentro de la educación de trabajo social, pues pueda aplicar eso también en su vida. Básicamente, yo creo que este era el podcast que quería crear, ¿verdad? Aquí desde el campo, cerca de la naturaleza, como vieron por ahí, están mis sobrinos corriendo. Ser natural con ustedes, ser genuino con ustedes. Así que quería narrarles que parte de lo que me motivó a estudiar trabajo social fue la prioridad de servir a otros. Nada, con esto los dejo. Soy Alex Yamil y estos son Neuronas Felices. No te olvides de seguirme en mis redes sociales, en compartir mi contenido, y si tienes alguna pregunta que hacer, en confianza me puedes escribir por mis redes sociales. Hasta la próxima. Estos son Neuronas Felices.